Buenas gente hermosa, ¿cómo les va tratando la vida? A mí bien, bueno, hoy les traigo el capítulo 4 de qué hubiera pasado si yo reencarnase en el Monsterverse. Antes que nada quería disculparme, pero bueno, realmente tras salir de la escuela llego cansado y a veces no tengo ganas ni de levantar un centímetro el celular, así que eso, disculpas de nuevo, pero para su buena suerte, porque mañana me iré de viaje por 4 días, así que el capítulo 8 lo tendrán mucho antes, quizás en menos de 3 días, quién sabe XD. Antes de empezar con esta shit quería mandar unos saludos a Bastián Fortuna 2412, Cadindio BMW1HM, Carnao 1223, User W9KR1XD9I y por último pero no menos importante a Catnap Fanfics XD. Esto básicamente porque lo pidieron. Bueno, ya sin nada más que decir, me dejo de mis boludeces y empecemos con esta shit. Renuncia de derechos. Tanto la historia del universo del Monsterverse como de los personajes que aparecerán en esta historia no son de mi propiedad, todos los créditos a sus respectivos creadores, únicamente la historia alternativa me pertenece. Advertencia, el contenido que están a punto de ver puede contener lenguaje ofensivo para cierto público y descripciones gráficas muy fuertes, se recomienda precaución. En la superficie no más habrían transcurrido unas horas, faltando solo un día para la pelea final de la película del 2021, nos ubicamos junto al grupo de Madison, constituido por su amigo Josh y Bernie, quienes ahora de noche se habrían infiltrado en las destruidas instalaciones de Apex, encontrándose con que el ojo del mecha habría sido sustraído de su lugar, empezando a negar Bernie hasta que Madison les llamaría la atención, entrando a un elevador hasta el dichoso subnivel 33, cuestionándose estos qué haría esta empresa con tantos niveles. ¿Qué es esto? Preguntaría Madison, por la apariencia futurista del sitio. Una civilización disidente, está en la página 1 del manual de cómo jugar a ser dios de Apex, ¿eh? Miren, diría el hombre, empezando a hablar en taca para mi pobre entendimiento XD. Alguien viene, diría Madison, corriendo sigilosamente a los varones, entrando los tres a una de esas cajas la cual tenía la puerta abierta. No, puede ser, diría Madison con una voz muy temblorosa. Puesto que frente suya yacía una incubadora con el feto de un Skullcrawler dentro, para luego notar cómo este compartimento estaba repleto de estos. ¿Qué hace Apex con Skullcrawlers? Preguntaría esta, antes de que sin darse cuenta las puertas del mismo serían cerradas, paniqueando a los tres. Dee dice que vamos a la central de Apex. En Hong Kong, diría Josh. ¿Qué? Preguntaría anonadada Madison. Hong Kong, allí vamos a hallar respuestas, terminaría de decir Bernie, antes de que el compartimento comenzara a moverse a altísimas velocidades a través de un sistema de túneles. Las horas pasarían, y el día se habría hecho una realidad. Ahora nos encontramos con que varios helicópteros se encontrarían cargando a Kong por un sistema de redes hacia la estación de despegue a la tierra hueca de la Antártida, donde las aeronaves soltarían la red, despertando en el proceso al titán quien se encontraba dormido, el cual fijaría su mirada en estos antes de empezar a sentir el frío del lugar. Kong miraría a todos lados, antes de percatarse de la presencia de Gia, acercándose a esta, la cual tras mirar a Nathan y Helene, le indicaría que dentro de la cueva se encontraba su hogar. Esto haría que Kong voltease confundido hacia el hueco, aunque desconfiaría. Kong no era para nada tonto, al fin y al cabo, el ecosistema de la Antártida no tenía nada en absoluto que ver con el ecosistema tropical que lo había caracterizado tanto al simio, y él lo sabía muy bien. No funciona, diría Nathan, ya sentenciando la pérdida de tiempo y dinero que esta operación habría gastado. Espere un segundo, diría Helene, pensando en que podría convencer al Kaiju. ¿Y si, le dice que hay más como él? ¿Abajo? Diría Nathan, al cual se le iluminaría la lamparita. ¿Qué? Pero ni siquiera estamos seguros, respondería sorprendida Helene por lo que decía el doctor. Toda nuestra flota quedó destruida. No hay ninguna forma de que pueda volver, y no sobrevivirá con este ambiente aquí, diría Nathan tirando factos. Puesto que fuera a Kong le empezaría a afectar el gélido ambiente. De acuerdo, bien, diría la doctora, puesto que lo que decía el doctor era todo verdad. Dirigiéndose posteriormente la mujer a la niña, la cual no más observaba al Kaiju. Dile, que hay más como él, dentro, sería lo que le diría Helene a la niña en lenguaje de señas. ¿Familia? Preguntaría esta en señas. No lo sé en verdad, pero espero que sí, respondería finalmente la doctora. Ante lo visto la niña se voltearía a ver a Kong, llamando su atención.
Tu familia podría llegar a estar ahí abajo, dentro, comunicaría la niña al titán, señalando nuevamente el agujero en el témpano. Esto haría que Kong mirase detenidamente el agujero nuevamente, antes de que en unos segundos este rugiera, empezando a correr con la esperanza de encontrar más de su raza. Va a entrar, prepárense, todo mundo a sus estaciones. Hay que irnos, gritaría Ethan, subiéndose a la futurista aeronave de Apex, antes denominadas como IRS. Ahí está, diría la hija de Walter Simmons, Maya Simmons, refiriéndose a Kong, el cual se columpiaba por las columnas del sitio. ¿Tú en serio crees que sobrevivirá? Preguntaría esta, dudosa por lo que podrían encontrarse allí abajo. Él estará bien, nosotros, aún no sé. Avanzaremos 1600 kilómetros en 2 segundos, hasta que la gravedad se invierta, y nos escupa a una caída libre, diría este, utilizando de ejemplo una botella con agua y un pequeño objeto dentro. Será lo más increíble que hayas visto, terminaría de decir, asustando de sobremanera a la chica, mientras le pasaba una bolsa para el vómito. ¿Qué? Preguntaría desconcertada la chica, antes de ver cómo Kong caía por el abismo, siguiendo estos al mismo, notando un vórtice el cual se tragaría al titán y los 3 Irs. Varios minutos pasarían, donde finalmente tanto el Kaiju como los 3 Ips lograrían pasar a la tierra hueca, haciendo que estos aún atontados por la repentina experiencia mirasen maravillados este sitio, aunque la gravedad como dijo Nathan se invertiría, provocando que tanto Kong como las aeronaves empiecen a caer en picada, provocando el terror y los gritos de los humanos. Kong por su parte lograría aterrizar, comiendo pasto en el proceso pero seguro XD. Me enciende el sistema propulsión de gravedad inversa, gritaría desesperado el doctor al piloto, el cual haciendo caso lo presionaría, salvándose por pocos metros de morir, empezando a navegar rápidamente por los aires, siguiendo a Kong, quien correría a una increíble velocidad por la emoción de ver a más de su especie. Aquí, Jeep 3, tenemos actividad extraña, vamos a regresar a, no terminaría de decir el piloto de la nave, puesto que esta sería destruida en una explosión por la mandíbula de un kaiju alado, esto provocaría el susto de los Jeeps restantes, quien lo mirarían anonadados al titán. Poseía la forma de una gran serpiente con cabeza de wyvern, aunque sin extremidades, de sus laterales salían picos grandes, unidos por membranas, asemejándose a alas de murciélago y brindándole su capacidad para volar. La sorpresa duraría poco, transformándose en puro terror tras ver cómo frente suya yacía un Warbat con su mandíbula bien abierta, esperando para devorarlos, aunque esto no se cedería, puesto que Kong se daría cuenta de la explosión, notando las presencias de los alados, tomando de la cola al Warbat anterior mencionado y estampándolo contra el suelo, el cual y de casualidad poseía unas rocas filosas, y contando con la fuerza extrema de Kong, este mataría sin problema al titán, sacándolo del sitio tirando de su cola, para luego girar hasta golpear al segundo y último Warbat, el cual sería golpeado contra una montaña. Kong rugiría a modo de amenaza, al titán que habría sobrevivido, rugiendo de furia este mismo mientras se abalanzaba contra el simio, el cual intentaría tomarlo de su cabeza, aunque la serpiente rodearía al mismo, empezando a aplastarlo con su cuerpo. Atención Delta, preparen ataque, gritaría Nathan por lo visto, y desde la nave, varias decenas de proyectiles serían disparadas, provocando al contacto varias explosiones que harían gritar del dolor a la criatura, y soltando en consecuencia al simio, quien enojado, la tomaría de la garganta, estampándola hasta 4 veces en el suelo antes de rematarla con una serie de brutales golpes directos por parte del simio, el cual rugiría mientras arrancaba su cabeza, devorando su carne para el horror de los humanos. ¿Qué? Asqueroso, diría a punto del vómito la hija de Walter Simmons. Y tras lo dicho, Kong tiraría la cabeza a un lado, retomando su camino como si nada. Aunque todo esto sería observado por la mirada de cierto kaiju parásito, el cual emprendería vuelo rápidamente hacia un sitio, el cual parecía un desierto de lava y tierra quemada, de donde tormentas de rayos rojos se verían. Volviendo al compartimento con huevos de Skullcrawler, el grupo parecía estar aburrido, siendo Bernie el que demostraría esto, puesto que parecía leer tranquilo un diario, hasta que de pronto notarían como la velocidad del objeto bajaba, puesto que este habría llegado a su destino, Hong Kong. No hagan ruido y síganme, diría Bernie, quien abriría una puerta, recibiendo una respuesta afirmativa por parte de Madison, quien entraría sin miedo a lo desconocido. Gritaría Bernie por la notable inmensidad del lugar, aunque la acción sería reprochada por ambos adolescentes. ¿Qué demonios es este lugar, Bernie? Preguntaría Madison, mientras notaba un órgano putrefacto en el sitio.
Pues si hay algún término para referirse a un pozo de sacrificios. Pues, yo diría que es esto, respondería el hombre, aunque antes de que sigan su camino unos sonidos como de alarma se escucharían. Atención, demostración en menos de un minuto. Todo el personal debe evacuar el área, diría una voz femenina por los altavoces, mientras que las luces del lugar se encendían, demostrando la gigantesca estructura. En la cima ahora podemos ver al mismísimo Walter Simmons, quien degustaba de un vaso de licor, que seguramente barato no era. Señor Simmons, los sistemas están en línea, y tras lo dicho, en el suelo una escotilla gigante se abría. Comenzamos enlace. Conectando enlace. Piloto enlazado. Eso es Robogodzilla. Ay no, es Mechagodzilla. Libera. Al número 10, diría eufóricamente Walter Simmons, y tras ello, en el suelo, una compuerta con el mismo número se abriría parcialmente, y de ella unas manos y un salvaje Skullcrawler aparecería, asustando a los humanos quienes gritarían, empezando a correr en busca de refugio. La compuerta sería abierta finalmente, saliendo el titán, quien rugiría puesto que sin esfuerzo localizaría a los humanos, los cuales entrarían al refugio, aunque Madison se habría quedado atrás por el shock, y a punto de ser devorada por el titán, sería salvada sin querer por el mecha, pilotado por el hijo de Ishiro Serizawa, Ren Serizawa, quien tomaría de ambos brazos y sin esfuerzo casi al Skullcrawler, estirándoselos a romperlos, provocando los alaridos de dolor del titán, y posteriormente el mecha abriría su boca, revelando un intenso brillo rojo provenir de la misma, de donde posterior a un segundo, dispararía un potentísimo y denominado rayo de protones, cortando fácilmente por la mitad al trepacráneos, para horror del grupo y fascinación de Walter Simmons y Ren Serizawa. Poco después el mecha automáticamente se apagaría, haciendo que Walter suelte un suspiro de derrota y decepción. El sistema alcanzó el 40% de la energía esta vez, diría Ren por el comunicador. Si ya lo sé, eso se esperaba, pero descuida. Una vez que tengamos la muestra de la Tierra hueca, nuestros problemas de energía se acabarán, declararía Walter Simmons. Si es que, logran encontrar la fuente, aclararía Ren. Oh, lo harán, tengo fe en mi hija. Tengo fe en nuestra creación, y la humanidad volverá a ser, la especie dominante, terminaría de decir el hombre. Es por esto que Godzilla atacó sus instalaciones, lo que quieren es reemplazarlo, diría lo que entendió Madison Arresto. Mientras que de los ojos de Mechagodzilla, el mismo ruido característico sonaría, provocando que en otra parte del planeta, cierta lagartija gigante se molestase de sobremanera, disgustado e irritado por las señales emitidas por aquella cosa, dirigiéndose para acabar con ella de una vez por todas. En otro lado, en la tierra hueca, en el lugar volcánico anteriormente mencionado, el muto macho llegaría, pidiendo el pase de entrada al interior de la fortaleza a las guardias reales, las cuales exigirían un buen motivo para ello, señalando el castigo que podría recibir de no ser así. El muto comunicaría de esto a las guardias, quienes aún dudando si sería de interés relevante aceptarían a regañadientes, dando el pase afirmativo a la misma, entrando con miedo él mismo por la tenebrosa oscuridad y silencio sepulcral del lugar, mientras era seguido por una de las dos guardias, notando apenas entrar las calaveras colgantes de todo tipo de kaijus, incluyendo la del muto Prime, causando que el macho traje saliva por ello, hasta que se detendría tras notar 6 pares de ojos rojos como la sangre, seguido de salvajes gruñidos
gruñidos, retrocediendo unos pasos, de donde la tenue luz roja que desprendía el exterior adentro de la fortaleza daría a conocer la verdadera forma de la criatura, siendo esta la hidra llamada Mouler. Detente ahí, tiene una petición para el amo, diría la femuta guardia, posicionándose delante del muto macho. Mouler ante esto no más gruñiría, retrocediendo levemente, lo suficiente como para dejar paso a ambos. Mi señor, diría la guardia, arrodillándose, siendo seguida esta acción por el macho. El ambiente se volvería pesado, y un ruido como si de rocas o huesos chocándose resonarían en el sitio. Luego, unos ojos amarillentos y brillantes aparecerían, elevándose casi como si no tuviera fin. ¿Qué es lo que quieres, Brundel?, diría una voz. El nuevo explorador ha visto algo que podría interesarle, diría esta, mientras ponía delante suya al muto macho. Mi señor, durante mi recorrido aviste algo que podría serle de interés, diría este. Habla, sería lo único que se escucharía, dando un escalofrío en la espalda del mismo. Vi bien, se trata de un simio, corría junto a unos animales pequeños voladores, se enfrentaron a las criaturas llamadas warbaps y las derrotaron sin muchos problemas, diría este. Brundel detrás no más movería su cabeza de un lado a otro por lo dicho, esperando la muerte del macho, aunque para su sorpresa no sería así. Bien, es interesante, por así decirlo. Bien hecho, Silas, tómate el día. Diría yo, haciendo que este agradeciera mientras se arrodillaba, yéndose del lugar mientras sudaría frío al ver cómo Mouler lo miraría fijamente, simbolizando que le rajaría el cuello tras hacer mímica con sus garras y cuellos. ¿Qué? ¿Cómo? Pensaría la femuto, viendo cómo el macho se retiraba del lugar como si nada. Si no tienes nada más que decir puedes volver a tu puesto, Brundel, diría yo, mientras acariciaba levemente el pecho de Mouler. Sí señor, diría esta marchándose de igual forma. Al parecer, ya está iniciando, pensaría. Bien, esto estará muy interesante, diría, haciendo brillar mi puño en energía púrpura, la cual pasaba a tornarse muchísimo más brillante. Será el momento perfecto para sembrar algo de caos por el mundo, diría tornando la energía en verde, de donde gritos resonaban, provenientes de la misma. Varios minutos pasarían, donde finalmente saldría de mi fortaleza. Empezando a dirigirme a la ubicación que me habrían comentado. Bien, veamos cuánto mejoro el simio, diría, desplegando mis enormes alas, para luego volar a altas velocidades. 2 horas habrían pasado, donde finalmente llegaría al lugar, el antiguo reino de los Kongs. Aunque antes de dar un paso más vería como del suelo, dentro del reino una gran estela azul resplandeciente aparecía. Mierda, pensaba en enfrentarme directamente al mono, pero parece que tendrá que ser más tarde, pensaría, empezando a caminar rápidamente. Unos pocos minutos antes. Dentro del mismo, un Kong fastidiado estaría enfrentándose a cientos de las aberraciones del mismo, conocidos y denominados por las civilizaciones de la Tierra Hueca como Hedgehogs, o en español para lo que no sepan inglés, halcones del infierno. Monstruosidades de casi 3 metros de altura, con una grotesca apariencia que combinaba las alas de un murciélago, y el cuerpo de un ave de presa o buitre. Nathan, Gia y la doctora por su parte intentaron también meterse al jeep, hasta que el piloto de su nave sería atacado por uno de los Hellhawks, muriendo instantáneamente tras este aplastar su cabeza con sus mandíbulas. Tras lo hecho, el monstruo movería el cuerpo, mientras que otro de su misma especie se acercaba intentando robar su presa, iniciando una pequeña pelea hasta que el monstruo se llevaría el cuerpo, quedando aquel que intentó robar el cuerpo hasta que en su afán de buscar más presas vería a los humanos, asustando a estos por la aterradora mirada de esta. Nathan viendo esto no se quedaría de manos cruzadas, tomando una piedra del suelo para luego lanzársela directamente a la cabeza del Hellhawk, el cual rugiría de furia antes de abalanzarse contra ellos, aunque no llegaría a más, puesto que una gran estela celeste de luz saldría del suelo, mandando a volar a los monstruos y humanos y cegando momentáneamente a Kong por su brillo. El responsable ahora lo vemos en la superficie, siendo este el mismísimo Godzilla, quien tras sentir la energía de la Tierra Hueca activarse este furioso decidiría confrontar de una vez por todas al simio, rugiendo tras terminar de hacer su agujero, siendo respondido por Kong, quien rugiría. Maya ante esto, estaría a punto de irse, disparando al simio para que se apartase del camino, lográndolo aunque su jeep sería tomado como un juguete por la mano de Kong, mirando con su ojo dentro de la aeronave, haciendo que la chica mirase atónita y asustada.
¡Ey, no, 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 no! Gritaría la mujer, aunque Kong no le prestaría atención alguna, aplastando como si nada el vehículo y provocando una explosión que apenas si sentiría el simio, notando luego como todo el reino se derrumbaba por el aliento atómico de Godzilla, recogiendo su hacha antes de saltar al agujero, listo para la pelea. Sujétense bien, diría Neithan, ya listo para despegar el jeep junto a la doctora y la niña, saliendo finalmente del reino a duras penas. Aunque de un momento a otro, todo pararía de ceder, brillando cada escombro por muy pequeño o diminuto que sea de un color púrpura brillante. Llegué tarde, bueno, no pasa nada, tendré que destruir una ciudad más, pensaría, mientras se notaba cómo mantendría mi mano alzada la cual brillaba del mismo color, elevando todos los escombros para pasar tranquilamente hacia el agujero, cayendo ahora sí el reino completo tras pasar por el vórtice artificial. Unos minutos pasarían, donde la noche en la superficie habría caído a consecuencia del flujo de tiempo anormal de la tierra hueca, saliendo del agujero un hacha, y junto a ella una mano peluda propiedad del Titanus Kong, quien vería a Godzilla retirándose del lugar, hasta que éste se voltearía al escuchar el rugido del simio, posicionándose frente a este listo y preparado para la pelea. Kong sería el primero en iniciar, intentado encestar un golpe directo con su martillo a la cabeza de la lagartija, aunque ésta respondería haciéndose a un lado, haciendo que este choque contra un edificio para luego Godzilla agarrarle del cuello de un mordisco, lanzándolo contra otro edificio para volver a morderlo, aunque Kong ante este último se lograría defender a tiempo, metiéndole un fuerte codazo en las branquias al Kaiju, haciendo que este falle rotundamente su aliento atómico. Kong viendo esto tomaría de la parte superior e inferior de la mandíbula de Godzilla, intentando aplicar la misma que King Kong en la película de 2005, aunque este no se dejaría, disparando su aliento atómico, y provocando que el simio dejara su cabeza. Momento el cual usaría Godzilla para mandar a volar Kong contra unos edificios, aunque este no tardaría en recomponerse, utilizando un edificio para elevarse y propiciarle un potente golpe en medio de la cara a la lagartija, tomándolo de la cabeza antes de meterle un golpe de hacha a ambas manos cerradas, para luego meterle una patada directa al pecho. Tirando a Godzilla, el cual furioso se levantaría, tomando del brazo a Kong, cargando su aliento atómico el cual Kong contrarrestaría metiendo el mango de su hacha en la boca del mismo. La pelea seguiría tal cual como la historia original, hasta la parte en la que el grupo de humanos aparecería, pasando justo delante de la boca de Kong, quien no más los miraría confundido. Aunque de un momento a otro pareciera que el tiempo se detendría, Godzilla y Kong detendrían sus acciones al mismo tiempo, confundiendo a los doctores y a la niña. Aunque Kong parecía saber lo que sucedía, tomando su hacha mientras miraba a todos lados. ¿Qué está pasando?, preguntaría Irene por la repentina actitud de los Kaijus. Godzilla por su parte no más se pondría a ver directamente al agujero que él habría creado, mientras vapor saldría de sus fosas nasales. Del mismo agujero un gran temblor se haría presente, hasta que en un punto la tierra se rompería y elevaría, alzándose del mismo una gran palma carmesí de 3 garras. No es posible, diría con terror Neithan. Kong ante este pondría una cara de furia, mientras miraba la escena. Debemos salir de aquí, debemos de irnos ahora, gritaría Neithan a los otros. ¿Qué? No podemos dejar a Kong como si nada, diría Irene. ¿Y qué quieres que hagamos? No nos quedan proyectiles en la nave, y si quedarnos con Godzilla y Kong aquí ya era peligroso con él aquí las posibilidades de sobrevivir se van por los suelos, diría Neithan cada vez más nervioso. Neithan, diría tartamudeando Irene, mientras miraba fijamente a un sitio. La acción haría voltear al hombre, quien rápidamente miraría con horror la escena, puesto que al estar hablando no se daría cuenta de que su aeronave se encontraba enfrente mía, directamente frente a mi cabeza. La acción haría mandar a volar la nave por la fuerza, rompiendo varias partes del mismo aunque eran las partes más estéticas y no fundamentales del vehículo. Ante esto Kong rugiría de furia, puesto que sabía que en aquella nave se encontraba Gia. Ante esto no más miraría a los Kaijus, los cuales tomarían una pose de combate ante lo hecho, siendo el primero en atacar el mismo simio, quien tras su hacha estar recargada este la lanzaría. Ante lo hecho pondría mi brazo, el cual al impacto dejaría una fisura en la misma.
Nada mal, aunque se nota que esa cosa no estaba tan cargada, diría, notando como el hacha brillaba parpadeantemente durante el ataque. Este momento sería aprovechado por Godzilla, quien lanzaría un potente aliento atómico directo al pecho. Y tras lo hecho desplegaría mis alas, volando rápidamente contra Godzilla, tomándolo de la cabeza con mi palma mientras lo estampaba con los edificios por delante. Ante esto Godzilla rugiría de dolor, lanzando de nueva cuenta su aliento atómico directo a mi cara. Lo hecho me haría levantar mi cabeza, poniendo una de mis palmas cubriendo mi cara del aliento, para cerrar el puño que posteriormente atinaría un fuerte golpe en la cabeza al animal que momento atrás ya habría sido soltado, haciendo que el Kaiju lagarto cayera muy aturdido al suelo. Kong analizaría la situación, sacando la conclusión tras yo reaccionar al primer aliento atómico que mi punto débil era el pecho, gruñendo mientras se escabullía en polvo que mi aleteo habría provocado. «Oh, ahora sí podemos irnos», diría Nathan atónito por lo que sucedía. Ante lo dicho Irene no respondería, volteándose a ver a Gia, la cual nomás miraría con una cara preocupada por donde Kong se estaba dirigiendo. Kong se escabulliría, subiéndose al edificio más alta de la zona, para luego pegar un gigantesco salto encima mía, provocando mi siguiente golpe se desvíe al aire y pierda la estabilidad momentáneamente gracias a mi tamaño, momento que el primate aprovecharía para golpear tanto como podía mi cabeza con su hacha, logrando penetrar levemente la misma. Y tras ello un brillo púrpura se haría presente por todo mi cuerpo, haciendo que reviva recuerdos a Kong, el cual rápidamente se bajaría al sentir como algo se aproximaba, estando en lo correcto al ver como mi cola casi lo empalaba del cuello. Ahora sí estoy molesto, diría yo, haciendo que ambos Kaijus se pusieran en guardia. Y tras ello en un movimiento rápido movería mi cola, realizando un golpe directo a la altura de la cintura de los Kaijus, siendo Kong por su posición en recibirlo con su hacha, resistiendo y moviendo el ataque hacia Godzilla quien habría intentado usar su aliento atómico, aunque siendo inútil, recibiendo el golpe de lleno que dejaría un gran tajo en su armadura natural, desviando su aliento atómico por causas de la vida al hacha de Kong, quien casi sin tiempo de respirar por la fuerza utilizada en el choque pondría su hacha de milagro, cargando esta como anteriormente habría sucedido. Señor Simmons, tenemos graves problemas, gritaría una mujer de vestimentas elegantes acercándose al hombre, es el titán de la tierra hueca, el titán Destroya emergió nuevamente y parece ser mucho más poderoso que la última vez, diría esta, mientras le mostraba al hombre por las cámaras aún sobrevivientes de la zona, todo esto siendo escuchado por el grupo de Madison, quienes habría sido capturado tras infiltrarse en lo más profundo de las instalaciones. No, no puede ser, debemos salir de aquí, gritaría esta al hombre. Tú cállate, hemos visto de lo que esa cosa fue capaz de hacer cuando apareció por primera vez, y es por ello que le implementamos unas mejoras, diría este. Bien, es la hora, comiencen con la integración del piloto, diría este por el comunicador a Ren Serizawa, quien sin reprochar comenzaría su conexión a Mecha Godzilla, quien ya habría sido abastecido de la poderosa energía de la Tierra. No solo es el igual de Godzilla. Es superior, diría Walter Simmons, admirando cómo el mecha era encendido, aunque durante este proceso un característico sonido muy tenue se hacía presente, siendo Madison la única que lo escucharía, sintiendo aún más nerviosismo que antes. Donde Ren, las alarmas se escucharían, enunciando un fallo ocurrido en el enlace, y posteriormente un error de sistema inestable, haciendo que Ren no logre entender realmente qué sucedía tras ser devuelto a su consciencia. Piloto desconectado, sentenciaría la pantalla detrás de Walter. Tras lo hecho el mecha comenzaría a moverse acechadora y escalofriantemente al ventanal, provocando todos excepto Walter en el sitio retrocedieran. Hace 10 años, cuando se nos reveló la existencia de Gojira al mundo, tuve un sueño y en ese momento vi una cosa. Diría este, cada vez bajando más su tono de voz al notar como todos retrocedían, volteándose para ver cómo ahora yacía frente suya con su mano levantada el mecha. ¡Ay carajo!, diría este con un tono rendido, siendo brutalmente asesinado a sangre fría por el mecha. Ren por otro lado y tras ello sería también asesinado tras ser electrocutado por la influencia de Ghidorah en el sistema. No es justo, yo sí quería escuchar el resto del sermón, diría Bernie asombrado mientras tosía el polvo que el ataque habría levantado.
fuera el día estaría en su mejor punto, saliendo desde dentro de la montaña un gran láser de color rojo, provocando que un con lleno de heridas mortales, habría sido mandado a volar con una brutal fuerza contra varios edificios. Viera esto extrañado, mientras tomaba su brazo, puesto que ahí había un corte limpio casi tocando su músculo. Yo, quien estaba a punto de encestar un golpe de energía verde directo en la cabeza de Godzilla, me detendría a 2 metros de impactar tras el gran sonido que el láser provocaba. Godzilla, quien notaría esto, también miraría esto furioso, puesto que aquella cosa era la que le provocó por tanto tiempo. El mecha rugiría tras salir, su rugido, el cual anteriormente sonaba casi exacto al de Godzilla, ahora era una combinación entre Godzilla y Ghidorah. ¿Pero qué es esa cosa?, diría a Tony Ethan. El primero en hacer algo sería el mecha, quien destruiría gran parte de la ciudad con su rayo de protones, riéndose mientras veía de Godzilla, aunque poco después voltearía, notando mi presencia en el lugar. Rugiendo mientras utilizaba sus propulsores para posicionarse delante mía, ignorando la presencia del rey de los monstruos totalmente. El ambiente se pondría pesado, y esta vez sería yo quien iniciaría, cargando mis puños de energía púrpura, provocando que el mecha se ponga en postura defensiva mientras gruñía. Yo empezaría a acercarme, y tras dar el tercer paso el mecha empezaría a correr hacia mí, utilizando los misiles de sus hombros, los cuales dañaron levemente la armadura de mi cuerpo. Tras lo hecho, ambos se acercaron finalmente, cargando el mecha su brazo de energía, provocando una onda choque al impacto de ambos puños. Nada mal, pensaría, para luego utilizar mi otro brazo, intentado acertar un golpe directo al lateral derecho del mecha. Este se daría cuenta de esto, utilizando sus propulsores para esquivar el puñetazo, y tras ello su mano empezaría a rodar, metiéndose dentro del brazo para luego del mismo salir una gruesa cadena. Pensaría, no recordando que el mecha pudiera hacer eso, y sin terminar de pensar, mi brazo sería enredado en su totalidad, empezando a soltar una gran y potente descarga eléctrica por mi cuerpo. Creo que tus creadores no pensaron bien en mis capacidades actuales, diría yo, absorbiendo toda aquella energía para luego devolverla en forma de proyectiles que lanzaría desde mi boca, los cuales explotarían en la cabeza del mecha, haciendo que este retroceda aunque sin sufrir muchos daños. Tras lo hecho, Godzilla aprovecharía la situación, lanzando un aliento atómico directo al pecho del mecha, el cual tras retroceder unos metros por la potencia del mismo respondería de la misma forma con su rayo de protones, ganándole sin muchas dificultades a un Godzilla, debido al haber estado en más de 5 horas de constante pelea, terminando por caer rendido. No pensé que resistirías a tanto, pero yo no me haré cargo de la desestabilidad de este planeta, diría yo, utilizando mi poder de telequinesis para enviar lejos al inconsciente Kaiju. Bien, sigamos a lo nuestro, diría, viendo en cámara lenta como Kong yacía suspendido en el aire con un hacha desbordante de poder rugiendo. Oh mierda, pensaría, para luego el tiempo volver a su curso normal, poniendo uno de mis brazos para intentar evitar el golpe, aunque de poco serviría, el hacha cortaría mi brazo, clavándose muy profundo dentro de mi cabeza, casi llegando al cuello. Y tras ello me quedaría completamente quieto. Tras ello Kong intentaría subirse encima mía, con claras intenciones de acabar con el trabajo, y antes de que ello suceda, de un momento a otro el brazo que habría sido cortado con anterioridad en un instante se regeneraría, tomando del cuello al simio, el cual rugiría mientras soltaba alaridos de dolor. El primate en un momento miraría hacia mi rostro, mirando con horror como mis anteriores ojos amarillentos brillantes pasaban a poseer una tonalidad negra, mientras que ahora poseía pupilas rojas. El color rojo carmesí que me caracterizaba ahora se volvió mucho más intenso. El hacha que aún seguía clavada saldría disparada del lugar, regenerándose al instante aquella zona. Y tras ello, comenzaría con la masacre, estampando como un animal salvaje el cuerpo del simio contra el suelo, el cual no más podría rugir de dolor mientras intentaba como podía zafarse del fuerte agarre. No, debemos de ayudarlo, terminara por matarlo, diría con desesperación Irene, mientras intentaba hacer que Gia no mirase. Tras lo dicho, Nathan miraría qué podría hacer, hasta que notaría como el mecha parecía admirar la masacre hacia el simio. Creo que lo tengo, diría este, empezando a descender. ¿Qué estás haciendo?, diría esta.
Lo que estoy por hacer es muy peligroso y prefiero no ponerlas en peligro a ustedes, diría el hombre descendiendo con cuidado al suelo. Ante esto Irene miraría como la compuerta de la nave se abría. Escucha, estaré bien, Odd. Toma allí, intentaré provocar que aquella hojalata intervenga esa pelea, diría este, mientras de un compartimento de la nave sacaba unos pequeños proyectiles. ¿Qué se supone que son esas cosas?, preguntaría la doctora. Son misiles de bajo calibre, no son ni la mitad de poderosos que los que tenía de defensa el jeep de salida, pero servirán para lo que planeo, diría este, insertando los misiles en uno de los agujeros. Vuelve, Odd. No más, respondería Irene, tomando allí, de la cual pequeñas lágrimas caían sobre sus mejillas tras presenciar lo que le sucedía a su gigantesco amigo. Está bien, diría este, tras subirse de nueva cuenta al jeep, cerrando la compuerta. Bien, espero que esto funcione, diría, empezando a pilotar el vehículo. Volviendo a la masacre, Kong estaría con varios huesos rotos, notando esto Irene, tras ver como ya el simio no intentaba siquiera defenderse, apúrate Ney, pensaría simplemente la mujer mientras abrazaba y tapaba los ojos de la niña. Mierda, hice muchas estupideces en mi vida, pero creo que esta es la más estúpida y épica de todas, diría el hombre en la aeronave a máxima velocidad, posicionándose frente al mecha el cual rápidamente fijaría su mirada en la nave. Bien, tengo su atención, pensaría Nathan. Y tras ello Ney dispararía los misiles, los cuales impactarían creando una nube de polvo en el rostro del mecha, el cual tras disiparse se vería como ni siquiera presentaba un rasguño, aunque igualmente el mecha rugiría, abriendo su boca mientras una luz roja se hacía presente. Mierda, pensaría el hombre, dando un giro de 180 grados para esquivar a duras penas el rayo de protones del mecha, el cual como todo estaba planeado impactaría directamente en mí, provocando un agujero de tamaño considerable en mi hombro, provocando que mi atención se centre esta vez en el mecha. Mierda, creo que me deje llevar de más, pensaría, recobrando la consciencia, notando por el rabillo del ojo como Kong ni siquiera se movía y su respiración era entrecortada. Bueno, la culpa es algo que perdí hace mucho, pensaría, dejando atrás al mono mientras ponía mi atención total en el mecha, el cual rugiría tras verme mirarlo. Tras lo hecho yo desplegaría mis alas, notando esto el mecha quien se pondría en pose defensiva, y tras ello yo me lanzaría a gran velocidad, haciendo que Mechagodzilla rugiera poniendo sus brazos adelante para evitar la embestida aunque de poco serviría, tomándolo con mis manos para luego lanzarlo con una aterradora fuerza al suelo, aunque el mecha lograría amortiguar gran parte del impacto con sus propulsores, aunque sin antes dejar unos edificios hechos trizas, y tras ello este rugiría con su distorsionada voz, utilizando sus propulsores mientras que sus manos tanto izquierda como derecha se desplegaban dentro del brazo de donde saldría unas grandes y filosas espadas, al puro estilo de Gypsy Danger, abalanzándose contra mí. Ante esto yo pondría mis brazos en X, iniciando un choque entre las espadas del mecha el cual reiría tras notar como poco a poco el corte se hacía más profundo. Tras esto chasquearía mi lengua para luego decir. Reír era lo único que sabías hacer bien Ghidorah, y tras lo dicho cargaría mi cuerno de energía, sobrecalentándolo para luego realizar un gran corte en la cabeza del Godzilla artificial, haciendo que todos que presenciaban la increíble pelea viesen con horror la escena. Todos notando cómo este poseía el cráneo del monstruo Zero dentro de su armadura de metal, aunque yo por mi posición sería el único en percatarme que este no poseía su corona. Lo sabía a Ara, gritar y a Bernie. Desde el primer momento que vi el cráneo dentro de las instalaciones, agregaría. No puede ser, Apex, pero ¿qué has hecho?, diría anonadada Madison. Ya veo, esta es la cabeza de la que me alimente en el océano, pensaría, antes de ver asombrado cómo este ya tendría cargado un rayo de protones. Oh mierda, diría, para luego gritar mientras escupía sangre tras el mecha dispararlo directamente a mi pecho. Mierda, no pensé que dolería tanto, y tras lo dicho llenaría mis puños de energía verde, tomándolo del brazo para luego propinar un golpe directo al brazo del kaiju artificial, destrozándoselo mientras este rugía del entre comillas dolor. El ataque no terminaría ahí, llenando mi pie de energía verde, para luego proporcionar un brutal golpe al abdomen del mecha, provocando un gran agujero en el mismo y que este sea mandado a volar cientos de metros atrás. Con eso estamos a mano, pensaría, viendo cómo este miraba sus partes destrozadas y soltando chispas, ante esto este rugiría, parándose una vez más.
Aunque dejaría de prestarle atención tras escuchar un gran estallido detrás mía, notando como en el suelo en la ubicación donde habría dejado a Kong, los humanos lo habrían ayudado a sobrevivir. Ese simio tiene más suerte que cualquiera de tener a esos humanos de su lado, pensaría, hasta que al voltear vería con asombro y en shock como enfrente mía se encontraba el mecha en el aire gracias a sus propulsores y con su espada extendida y tras ello lo único que podía hacer era ver cómo el mundo me daba vueltas. ¿Eh? ¿Pero qué ocurrió? ¿Acaso? ¿Ese es mi cuerpo? ¿Acaso perdí? Perdí por un simple trozo de hojalata, diría yo, notando como mi cuerpo caía desplomado al suelo de rodillas, mientras tomaba una tonalidad grisácea. ¿Perdió? ¿El titán que destrozó a Ghidorah perdió? Dirían todos los humanos, puesto que ahora no había nadie que pudiera parar al mecha, el cual se mantenía de pie sin hacer nada, aunque tras ello terminaría por mirar al cielo, rugiendo victorioso. Vamos Josh, necesitamos que hagas algo rápido, antes de que esa cosa haga algo, diría Madison, al muchacho, quien no más podía sudar del nerviosismo, intentando entrar al sistema para detener al mecha. No, ya van 14 intentos y ninguno funciona Maddie, diría este tomándose de los pelos. Maddie corre mira, Son Godzilla y Kong, se están levantando diría Bernie, mientras golpeaba en repetidas ocasiones el hombro de la chica para llamar su atención. ¿Eh? Diría esta asombrada mirando atónita la escena. Kong rugiría listo para pelear una vez más aún con varios huesos rotos, aunque nada importantes para la pelea. Al igual que Godzilla, quien rugiría mientras esperaba al mecha, quien ya se encontraba dirigiéndose a él furioso. El choque del original y la copia crearía una pequeña onda de choque, tomándose de los puños ambos aunque finalmente lo ganaría Mechagodzilla al utilizar sus puños energizados, tirando a la lagartija quien rugiría del dolor, recibiendo una patada energizada tras intentar levantarse por parte del mecha, quien tomaría con sus manos la mandíbula del Kaiju, preparando para acabarlo con su rayo de protones de la misma forma en la que Godzilla acabó con la Fem-Muto en antaño. Aunque antes de ello sucediera cierto mono salvaría a la lagartija, haciendo que el rayo salga desviado hacia el cielo, con la mirada atónita del rey de los monstruos. Aunque poco después el mecha tiraría al simio de su espalda con un coletazo, quien rugiría de dolor tras volver a golpearse sus huesos rotos, y a punto de recibir otro puñetazo de energía sería detenido a tiempo por Godzilla, quien lo tomaría del brazo rápidamente. Kong por su parte volvería a levantarse ignorando cómo podía el tremendo dolor que sentía en todo su cuerpo, tomando del otro brazo al mecha, para luego entre ambos Kaijus orgánicos derribar al mecha, aunque este no sufriría dolor alguno, parándose rápidamente lanzando varios misiles para sacarse de encima de Godzilla, funcionando tras estos impactar justo en sus branquias, liberando su brazo el cual impactaría en la cara del simio, dejándolo atontado y aprovechando este momento el mecha para encajar una patada severa directa al abdomen, tirándolo contra unos edificios, y sin dejarle tiempo para respirar este lo tomaría del cuello para después utilizar su cola taladro para acabar de una vez con el simio, provocando la desesperación del mismo, rugiendo mientras utilizaba todas sus fuerzas para detener como podía él mismo. No puede ser, ni siquiera ellos son capaces de hacer algo con aquella cosa, es un verdadero monstruo diría sin palabras Madison. Estamos perdidos. Intentamos enfrentar a Apex, pero ya no hay nada que podamos hacer, así que, hasta el fondo, diría Bernie resignado, mientras destapaba su botella de licor. Esperaba morir con adultos pero está bien, terminaría de decir, aunque lo anterior dicho haría levantar la cabeza a Josh, quien miraría la botella para luego mirar el tablero de Apex. El alcohol eso es, diría este, sacándole de un mangazo la botella a Bernie que le reprocharía su acción, mientras veía indignado como el muchacho vertía el poco líquido de la botella sobre el tablero. ¿Acaso te volviste loco? Tendré que morir con ustedes y encima sin poder beber, le gritaría este a Josh, aunque antes de poder seguir diciendo algo el tablero soltaría una gran explosión, asustando a ambos quienes retrocederían. Volviendo a la pelea, el taladro estaría a centímetros de matar al simio, hasta que por culpa de la explosión la señal del mecha sería interrumpida, provocando que su sistema se desactive por unos segundos, aunque retomándolo luego, para seguir con la pelea. No puede ser, sería lo dicho por Nathan, quien se encontraría junto con las dos chicas parados en las ruinas de un edificio, especteando la batalla. ¿Cómo puede seguir vivo?, diría Ilene atónita. Con Madison esta estaba igual de impactada, viendo con terror el escenario.
Madison hicimos lo que pudimos, pero sería lo dicho por Josh, quien se acercaría a la chica, hasta que vería la escena también, siendo seguido de Bernie, quien sacaría su cámara lentamente. Godzilla, quien estaría por ayudar al simio, notaría como una neblina roja se esparciría por el suelo, y el cielo anteriormente soleado pasaría a tornarse nublado del mismo color. Pasos profundos retumbarían por el lugar haciendo que los Kaijus mirasen, siendo el último Mechagodzilla, quien tras voltear su cuello sería tomado con mucha fuerza, siendo enviado a volar cientos de metros lejos, cayendo en un nuevo escenario repleto de edificios. El mecha tras ello, se recompondría, mientras de su cuerpo salían chispas por las abolladuras sufridas. Rugiendo tras recomponerse para ver una figura carmesí enfrente suya, la cual poseía los ojos de color verde parada en el lugar donde tenía al simio agarrado. Quedándose atónito tras unas rocas caer por sus ojos, sin dejarlo ver y tras recuperar la vista observaría, como enfrente suya ya se encontraba el titán crustáceo. Y tras lo hecho el puño de la criatura, la cual se encontraba rodeado de energía verde, empalaría en el pecho del mecha, el cual rugiría, mientras sus luces se apagaban y prendían rápidamente, para luego recomponerse, llenando sus brazos de energía, para lentamente y con mucho esfuerzo, el cual estaría haciendo que vapor salga de sus uniones metálicas, lograría sacar el puño de su pecho. El Kaiju ante esto no más rugiría nuevamente, antes de utilizar su cola para apuñalar a la criatura en la pierna, desplegando sus alas para luego de un fuerte aleteo, destruyendo todos los edificios a su alrededor y los cristales más alejados por las fuertes ráfagas de viento liberadas, desapareciendo ambos Kaijus entre los cielos rojos. Los segundos pasarían, donde rugidos del mecha y ruidos de explosiones y metal golpeándose sería lo único que se escucharía en el cielo, dejando a todos, incluyendo ambos reyes sin reino, poder procesar lo que habría sucedido, hasta que en un momento todo sonido se haría mudo. ¿Se acabó? ¿Quién ganó? Diría Bernie, mirando a los chicos a sus lados, quienes no más miraban atentos y sin palabras los cielos, hasta que en un momento un objeto de gran tamaño caería a gran velocidad, estampándose a gran velocidad y creando una explosión de electricidad a su alrededor, llenando a todos de polvo y provocando que tosieran. Y tras el polvo disiparse, notar como en el suelo yacía la cabeza del mecha totalmente abollada y prendida en fuego por el aceite que éste poseía dentro, con lo que vendría siendo la columna vertebral del robot colgando. Miren, diría Josh como si estuviera viendo a una divinidad. Puesto que las nubes del cielo se abrirían por el aleteo de unas alas, bajando de las mismas la figura demoníaca del Kaiju crustáceo, quien desprendía un aura verdosa a su alrededor. Teniendo uno de los brazos del mecha en un palma izquierda y el resto del cuerpo entre la cola y la otra palma. Tirándolo tras llegar relativamente cerca del suelo. Tras ello miraría a ambos Kaijus, quienes se encontrarían viendo serios a mi persona también. Aunque ante esto no más voltearía mi cara, empezando a irme del lugar ante la atenta mirada de todos. Aunque antes de irme voltearía, diciendo: tómalo como una ayuda momentánea, la próxima terminaré el trabajo, diría ante un Godzilla, el cual bufaría para luego rugir tras irme a la tierra hueca. El resto de sucesos en la superficie transcurriría como la historia original para no hacer mucho relleno más innecesario. Por un momento tuve miedo, realmente esa cosa estuvo mucho más preparada que como estaba originalmente. Dudo que aquellos dos, por muchas ayudas que tengan, pudieran haber ganado. Realmente me gusta a pesar de ello, diría, y tras ello se vería como el crustáceo desaparecía entre el polvo y nubes rojas que lo acompañaban. Unas horas después. Al fin en casa, diría el colosal titán crustáceo, y tras lo dicho, una gran criatura se acercaría al mismo, empezando a lamer mi cuerpo como si de un perro se tratase. Ya está bien, Mauler, yo también te extrañé, diría yo, mientras acariciaba cada una de las 6 cabezas de la hidra. Hoy tuviste suerte, te traje un juguete nuevo, diría nuevamente yo, recibiendo un gruñido de interés y alegría por parte del monstruo. Toma, diría, para luego soltar desde una de mis alas el cráneo del monstruo cero que alguna vez había estado en la cabeza del mecha. Ten cuidado, a veces suele soltar chispas, no vaya a ser que te quemes, diría con tono chistoso. No lo rompas y déjalo cuando te aburras. Y tras lo dicho me recostaría en el trono, soltando un bostezo mientras miraba a la hidra jugar.
Despiértame en unos años, por mientras Gold estará a cargo, no quiero que me molesten, diría por última vez después de que de una de las paredes saliera otro titán parecido a mí, solo que este poseía una forma más humanoide al estilo del Monster X, solo que con la apariencia más parecía a las de Destroya. Buenas noches mi señor, sería lo dicho por este mientras se posicionaba a un lado de mí, parado. Buenos jóvenes y jóvenes XD, eso ha sido todo el capítulo 7 ya de esta teoría, la verdad que a mí me gustó, pero eso como siempre queda a su criterio. Ya se la saben, si tienen dudas o preguntas sobre la teoría, pueden escribirlas en la caja de comentarios que los estaré leyendo. También ideas o sugerencias para próximos caps en el comentario fijado que dejaré. Ya sin nada más que decir, solo me queda despedirme deseándoles un buen día, tarde o noche, dependiendo cuando vean esto.